Muy buenos días, Dios les bendiga, que realmente este sea un día de gran bendición para todos. Quiero compartirle la palabra de Dios, una pequeña reflexión que encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al 4. Si me- Usted lo puede buscar en su casa. Es una reflexión que Dios me ha inquietado compartir en este día para todos aquellos que nos vienen siguiendo a través de la página de Facebook en Ministerio Ríos de Vida. Dice Malaquías 3:2, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Esta palabra hace referencia al trabajo que iba a hacer Juan el Bautista, de preparar el camino para la venida de Cristo. Él iba a hacer una tarea específica de llamar al pueblo, llamar a los religiosos de la época a un encuentro con Dios, a un arrepentimiento, a un reconocer que ellos, aun que conociendo a Dios y conociendo su palabra y enseñando a otros, estaban fuera de su voluntad, estaban haciendo mal las cosas, estaban no teniendo en cuenta el principal, una de las cosas que denunció Jesús, por ejemplo, que ellos se habían olvidado de las viudas y de los huérfanos. Así también ponían una carga pesada sobre aquellos que eran los discípulos, con aquellos que eran los que ellos le enseñaban las ordenanzas, los mandatos, la ley de Dios. Eh, en este tiempo nosotros tenemos que reflexionar en un montón de cosas, tenemos que reflexionar en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro andar. Y especialmente nosotros hablando de iglesia, hablando de gente que conoce a Dios, que le ha entregado su vida a Dios, que ha estado congregándose en una iglesia y ha estado recibiendo instrucción y palabra de Dios. Dios está haciendo una demanda, volver a ese primer amor, volver a esa relación íntima con Él, pero también el hecho de que nosotros actuemos de acuerdo a la condición que tenemos, de ser hijos de Dios, de ser representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos pueblo adquirido por Dios, embajadores de Cristo, y nosotros tenemos que representarlo bien. Entonces, nuestra vida tiene que estar acorde a la voluntad de Dios y acorde a los mandatos que Dios nos ha establecido. Amar al prójimo, honrarlo a Él, bendecir al que nos maldice, ayudar a aquellos que están en necesidad, perdonar a todos, sin distinción, sin diferencia. Entonces, todas estas cosas son cosas que de alguna manera se fueron desvirtuando, se fueron perdiendo, se fueron como asumiendo que, bueno, no es tan así, y nos hemos olvidado, y algo que fundamentalmente la iglesia ha perdido en el tiempo, fue el temor a Dios, el respeto a Dios, el honrar a Dios, el entender que somos representantes de Cristo en la tierra. Y representante especialmente cuando habla de embajadores, cuando esa persona representa una nación. En este caso nosotros los cristianos representamos a Cristo. Y si nosotros representamos a Cristo a un mundo que no le conoce, a un mundo que no sabe de Jesús, pero nos tiene que ver a nosotros actuando como Jesús para que lo puedan conocer a Él. Somos sus embajadores, somos sus mensajeros. Y eso es lo que Dios está queriendo en este tiempo corregir. En un tiempo donde nos puso en una zaranda y nos está limpiando como grano. Él dice que no va a caer ningún grano en tierra, sino que va a permanecer en la criba, que es Cristo, y nos va a sacudir y nos va a limpiar. Y es necesario que nosotros reflexionemos. ¿Para qué?
Porque acá le pide, fíjese que dice ahí el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Dice, ¿cómo se limpia la plata? Vieron que muchas veces la Biblia habla de refinar la fe y que nuestra fe es como el oro refinado. Pero la plata no se refina como el oro. La plata se la pone a una gran temperatura y todo lo que es corrosivo, que no es plata, queda flotando. La plata queda sentada en el fondo y lo que no es plata, lo que es, digamos, el desecho o la mugre de la plata, queda flotando. Así dice Dios que nos va a procesar, ¿no? Primeramente dice a los hijos de Leví, a los que servían en el templo, a los que estaban en el templo, a los que eran las personas comprometidas, pero también a la iglesia, porque la gran comisión no es para solamente el pastor y los líderes de la iglesia. La gran comisión es para toda la iglesia. A toda la iglesia se le dijo, id y predicad el evangelio, bautizando y haciendo discípulos. Entonces, Dios quiere refinar y pulir la plata de esa manera. Quiere refinar y pulir a la iglesia. ¿Para qué? Y traerán, dice, a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, que la ofrenda que vamos a ofrecer, nuestra regalo, nuestra ofrenda de amor hacia Dios, va a ser en justicia. ¿Por qué? Porque estaremos justos delante de Él. Porque el Espíritu Santo de Dios habrá trabajado en nosotros y nos habrá limpiado y nos habrá cambiado y transformado de tal manera que se verá la justicia de Dios sobre nosotros, se verá hombres y mujeres justos, que honran a Dios, que aman a Dios, que respetan a Dios y su palabra. Así que, amados, esta es la reflexión que quería traer en este día. Que podamos seguir en este proceso que Dios está haciendo de refinar la plata, de refinarnos, de limpiarnos, de sacar todas aquellas cosas que están estorbando nuestro corazón y nuestra alma para hacer la voluntad de Dios. Dios te va a confrontar, Dios te va a sacar ahí para que lo veas y para que vos la saques, para que vos la quites, para que vos se la entregues en los pies de la cruz de Cristo. Dice que Cristo se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias y todas nuestras enfermedades a la cruz. Que vos puedas pararte en la cruz de Cristo y entregar todas esas cosas que desagradan a Dios, que no, nos contaminan, que no nos hacen ser esos mensajeros justos, esos mensajeros que muestren la gloria del Padre en sus vidas. Que el Señor siga ministrando tu corazón, que el Señor siga hablando a tu vida, que el Señor siga haciendo esa obra perfecta en cada uno de nosotros para que el mundo que no conoce a Cristo vea en nosotros a ese Salvador, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, en plena gloria sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Un gran abrazo, que Dios te bendiga grandemente.